Presentación sobre técnicas y métodos de automatización del Diplomado en Automatización de Procesos Industriales, Módulo 1, Actualización Tecnológica, presentado por la docente Sandra Guzmán. En esta presentación se hablará sobre la clasificación de la automatización, las técnicas que se han utilizado históricamente, los elementos que componen un sistema automático, las diferentes clasificaciones de la tecnología de los elementos de control y la clasificación de los instrumentos utilizados en los diferentes procesos. La automatización se clasifica en tres grandes ramas: la fija, programable y la flexible. Esto depende del tipo de proceso que se quiera automatizar. Para la automatización fija se manejan procesos de producción con volúmenes altos y rendimientos y tasas elevadas. Para la automatización programable, en cambio, se manejan volúmenes bajos y se fabrican diferentes productos, es decir, que hay una diversidad en la producción. En cuanto a la automatización flexible, el proceso de producción es medio y la caracterización del sistema de automatización puede ser fija y programable. Las técnicas utilizadas en automatización históricamente han ido evolucionando. Se tienen datos sobre la primera máquina de vapor que se inventó en 1769 y que fue la primera máquina en sustituir la fuerza humana o animal. Estas máquinas se utilizaban para extraer agua de minas y para el funcionamiento de otras máquinas. En 1837 se inventó un conmutador electromagnético denominado relé. Los primeros fueron utilizados para amplificar las señales en las estaciones telegráficas que transmitían datos en código Morse. Luego fueron incluidos en sistemas de control eléctricos denominados controladores lógicos cableados. Hacia 1866 se empezó a utilizar el motor eléctrico a gran escala. La utilización se generalizó cuando se inventó la dínamo, que ofreció la posibilidad de generar corriente eléctrica en modo sencillo en grandes cantidades. En 1873 se inventó la primera máquina automática que se encargó de fabricar tornillos utilizando discos de Leo. Hacia 1913 se fabrica la primera producción en serie utilizando bandas transportadoras. En 1961 surge el robot industrial con actuadores hidráulicos. Los primeros se emplearon para fabricar automóviles. Posteriormente, en 1968, se desarrolló el primer controlador lógico programable, PLC. A partir de entonces fue posible modificar un programa de manera sencilla sin tener que modificar el cableado de una gran cantidad de relés. Un sistema automático se compone de diferentes elementos: la fuente de energía, la interfaz de usuario, los elementos de control, los elementos de trabajo, los elementos sensoriales y el proceso. Existen diferentes tecnologías empleadas en los elementos de control. La clasificación puede llevarse a cabo como lógica cableada o lógica programada. En cuanto a la lógica cableada, es la forma de realizar controles en la que se hace el tratamiento de datos a través de contactores. Podemos encontrar la neumática, la eléctrica, la hidráulica y la electrónica. En cuanto a la lógica programada, pues son elementos que se pueden programar y que se pueden modificar sin cambiar el cableado. Dentro de esos tenemos sistemas como PLCs, DCS o sistemas SCADA, microprocesadores o computadores. Los elementos que se pueden encontrar en lógica cableada en cuanto a eléctrica son cables eléctricos, relés, interruptores y pulsadores. En la electrónica, compuertas lógicas. En la plataforma hidráulica, tuberías de acero, cobre, PVC, válvulas, distribuidores, presóstatos, manos reductores. Y en cuanto a neumática, cilindros neumáticos y válvulas neumáticas. En cuanto a la lógica programada, los elementos que se destacan son el PLC como controlador lógico programable, DCS, que es un sistema distribuido de control, y los sistemas SCADA, que son controladores, supervisores y adquisición de datos. El PLC es un equipo programable diseñado para controlar en tiempo real y en un ambiente industrial de procesos de ámbito secuencial. Este elemento se verá con más detalle en el módulo 3 de este diplomado. El DCS es un sistema de control distribuido de adquisición de datos, control e interfaz de operación basado en múltiples procesadores operando sobre una red de comunicaciones. Las interfaces al operador pueden estar en una sala de control, los procesadores de control en una sala auxiliar y los módulos de entrada y salida cerca al proceso, por ejemplo, a varios metros de distancia de la sala de control. Las funciones típicas de un sistema de control distribuido son realizar control regulatorio, discreto, avanzado, manejar alarmas y despliegues gráficos y esquemáticos.
Además, permite manejar las tendencias en tiempo real e históricas, comunicarse con otros dispositivos, tener adquisición de datos, generar reportes y manejar datos históricos. Estos elementos se utilizan porque se recomienda agrupar varios lazos de control en una misma unidad de proceso dentro de un mismo dispositivo de control. Un sistema SCADA permite realizar control supervisorio a procesos con amplia dispersión, en donde se presenta una combinación de telemetría, control y adquisición de datos. Las principales aplicaciones de estos tipos de sistemas son control de oleoductos, sistemas de transmisión de energía eléctrica, yacimientos de gas y petróleo, redes de distribución de gas natural, redes de agua potable, sistemas de transporte masivo, entre otros. En cuanto a los instrumentos empleados dentro de un proceso, estos pueden clasificarse de diferentes maneras. Una general es por la función del instrumento, la variable que maneja el proceso o la función de la señal de la medida. En cuanto a la función del instrumento, podemos hablar de instrumentos ciegos, que son aquellos que no tienen ningún tipo de indicación visible de la variable que están midiendo, como el que se presenta en la figura 5. No tiene ningún display ni ningún elemento análogo que me permita saber cuál es la medida que él está proporcionando. Por el contrario, los instrumentos indicadores disponen de un display o de un elemento análogo como una aguja para mostrar cuál es la escala que está midiendo o el valor que está proporcionando. En cuanto a los elementos registradores, son aquellos que guardan o almacenan una información sobre un proceso, registran con datos continuos o puntos de una variable, pueden ser circulares o gráficos rectangulares alargados según la forma del gráfico que se esté presentando. Aquí presentamos en la figura 7 algunos elementos que pueden ser registradores dentro de un proceso. Los instrumentos primarios son aquellos que están en contacto con la variable y absorben energía del medio controlado para dar al sistema una medición sobre la variación de la variable controlada. Estos elementos son básicamente los sensores y permiten al controlador dar una medida que le permita determinar una acción sobre el proceso. Los transmisores son los que reciben la información de un elemento primario, es decir, de un sensor, y la transmiten a una gran distancia, de tal manera que la señal no se haya perdido y pueda retransmitirse hacia otro punto en donde esté ubicado el sistema de control. Un transductor es aquel elemento que traduce una señal en otra, no la modifica, sino que simplemente la cambia de una escala a otra dependiendo el valor que se esté trabajando, el tipo de variable que se esté trabajando en el proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos convertidores de presión a intensidad, de presión del proceso a presión neumática, de voltaje a corriente. Otros elementos que podemos encontrar en un lazo de control son los receptores. Estos reciben señales procedentes de transmisores y lo indican o la registran. Los receptores envían una señal normalizada. Generalmente se utilizan medidas entre 3 y 15 psi y entre 4 y 20 miliamperios. Otro instrumento que encontramos en el lazo y que cobra vital importancia es el controlador, que compara la variable controlada, que depende del tipo de proceso, puede ser una presión, nivel, temperatura, un voltaje, con un valor deseado y ejerce una acción correctiva de acuerdo con la desviación, es decir, con el error. Puede ser positivo, puede ser negativo, de acuerdo con eso pues el controlador tomará una decisión para estabilizar esa variable al valor que se desee. El último elemento que vamos a encontrar de acuerdo con la clasificación de función del proceso es el elemento final de control. Este dispositivo recibe la señal del controlador y la modifica de tal manera que a la entrada del proceso él pueda ejercer una acción y pueda cambiarse la variable que está midiendo el sensor. La siguiente clasificación es instrumentos en función de la variable del proceso. De acuerdo con esto, pues encontramos diferentes variables como caudal, nivel, presión, densidad, temperatura, peso, humedad. Otra forma de clasificar los elementos es de acuerdo con la señal medida. Por ejemplo, puede ser digital. Esta señal puede ser de tipo binario, 1 o 0. Por el contrario, los análogos emiten señales sinusoidales. Los diferentes instrumentos pueden ubicarse en el campo
o en el panel de control. Entonces, por ejemplo, en el campo podemos encontrar elementos primarios, transmisores, y en el campo o en el panel de control también pueden estar los receptores, que a su vez pueden ser indicadores o pueden ser ciegos, y los controladores también, que pueden ser indicadores o pueden ser registradores. En el campo también podemos encontrar elementos finales de control como tristores, conversores de corriente a voltaje. La anterior información fue basada en los libros de Rodantes y Barcel sobre automatización y en el libro de instrumentación industrial de Creus.